El viejo Honda azul tosió y resolló cuando Margaret Rodríguez entró en la entrada de servicio de la urbanización Blackwood. Apagó el motor y se quedó allí un momento, mirando la enorme casa a través del parabrisas agrietado. Incluso después de trabajar allí durante 8 meses, el tamaño de este lugar seguía asombrándola. La casa principal parecía de película, con sus altas columnas blancas y setos perfectamente podados, cuyo mantenimiento probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Margaret miró la hora en su teléfono, las 6:30 en punto. Siempre llegaba puntual, nunca antes, nunca tarde. En su mundo, ser confiable lo era todo. Tomó su gastada bolsa de lona del asiento del copiloto, la que contenía sus productos de limpieza en un termo de café que tendría que durarle todo el turno de noche. La bolsa había tenido mejores días, como todo lo demás en su vida, pero aún cumplía su función. El aire de la tarde era fresco mientras caminaba hacia la entrada trasera. El otoño se acercaba al adinerado barrio de Millbrook Heights y los árboles empezaban a cambiar de color. A Margaret siempre le había encantado esta época del año. Pero últimamente, apenas tenía tiempo para notar el cambio de estaciones. Entre sus 3 trabajos de limpieza y el cuidado de su hija Isabella, la vida se había convertido en una confusión de trabajo y preocupaciones. Usó su llave para entrar por la puerta de servicio, la que conducía directamente a la cocina. Los Blackwood le habían dejado muy claro desde el primer día que solo debía usar esa entrada. La puerta principal era para la familia y sus invitados importantes, no para el servicio. Margaret había aprendido a no tomarse estas cosas como algo personal. Después de perderlo todo hacía 3 años, se había vuelto insensible a muchas cosas. La cocina era enorme, más grande que todo el apartamento que compartía con Isabella. Todo era de mármol blanco impecable y acero inoxidable brillante. La señora Blackwood había mencionado una vez que habían gastado más en la renovación de la cocina que la mayoría de la gente gastaba en toda su casa. Margaret lo creía. Había limpiado suficientes casas de gente adinerada como para saber que el dinero cambiaba la forma en que la gente veía el mundo, y no siempre para bien. Se recogió el pelo largo y oscuro con una simple goma elástica y se puso el uniforme gris, que todo el personal de limpieza debía llevar. Los Blackwood empleaban a varias personas para mantener su casa impecable, pero Margaret trabajaba sola en el turno de noche. Lo prefería así. Menos drama, menos política entre el personal, y podía trabajar a su propio ritmo mientras escuchaba música a través de su pequeño EV. Margaret había desarrollado una rutina con el paso de los meses. Siempre empezaba por las salas de estar principales en la primera planta y luego subía a los dormitorios y oficinas en la segunda. Los Blackwood solían salir a cenar o a recibir invitados en otro lugar durante su turno, lo que facilitaba el trabajo. Cuando estaban en casa, tenía que moverse a su alrededor como un fantasma, limpiando sin interrumpir sus conversaciones ni la televisión. Sin embargo, esa noche se sentía diferente. Mientras empujaba su carrito de limpieza por el pasillo, oía voces que venían del comedor. Parecía que iban a invitar a gente, lo que significaba que tendría que tener mucho cuidado de no ser vista. Lo último que quería era interrumpir accidentalmente una importante cena de negocios. Decidió empezar por el salón principal, el amplio salón formal que la señora Blackwood usaba para impresionar a las visitas. Margaret empujó las pesadas puertas de madera y entró. Esta habitación siempre la dejaba sin aliento, a pesar de que la limpiaba 2 veces por semana. El techo era increíblemente alto, con una lámpara de araña de cristal que brillaba como diamantes. Costosos cuadros colgaban de las paredes, y los muebles parecían dignos de un museo. Pero lo que siempre le llamaba la atención era el piano. El enorme piano de cola Steinway negro se alzaba en el centro de la habitación como un gigante dormido. Su superficie estaba tan pulida que reflejaba la lámpara de araña como un espejo oscuro. Le habían dicho a Margaret que le quitara el polvo con cuidado, pero que nunca lo abriera ni tocara las teclas. La señora Blackwood había sido muy específica con esa regla. Cada vez que Margaret limpiaba esta habitación,
Se encontraba mirando fijamente el piano. Se preguntó si alguien de la familia lo tocaba o si era solo otra decoración costosa. En todos los meses que llevaba trabajando allí, nunca había oído salir ni una sola nota. Le parecía un desperdicio. Un piano estaba hecho para hacer música, no solo para lucir bonito. Empezó a quitar el polvo de los muebles, trabajando metódicamente por la habitación. Las voces del comedor se hacían más fuertes y animadas. Podía oír la risa estruendosa del señor Blackwood resonando por toda la casa. Richard Blackwood era el tipo de hombre que nunca hablaba en voz baja. Todo en él era grande y estridente, desde su voz hasta su personalidad y sus opiniones sobre todo. Margaret solo había hablado con él unas pocas veces desde que empezó a trabajar aquí. Era el tipo de un hombre rico que miraba a través de personas como ella, como si fueran invisibles. Era solo una parte de la casa, como los muebles o los cuadros de las paredes. A veces se preguntaba si siquiera recordaba su nombre o si solo era la señora de la limpieza para él. Se acercó al piano para quitarle el polvo a las patas y al banco. De cerca, pudo apreciar la artesanía que se había empleado en la fabricación de este instrumento. Cada detalle era perfecto, desde las suaves curvas de su cuerpo hasta la forma en que las teclas reflejaban la luz cuando levantaba ligeramente la tapa para quitar el polvo. Sus dedos se crisparon involuntariamente, recordando una época diferente, una vida diferente. Margaret apartó rápidamente esos pensamientos y se concentró en su trabajo. Recordar el pasado solo hacía que el presente fuera más difícil de soportar. Había aprendido a vivir el momento, a centrarse en lo que debía hacer hoy en lugar de obsesionarse con lo que solía ser o preocuparse demasiado por el mañana. El sonido de pasos en el pasillo la dejó paralizada. Alguien se dirigía al salón. Se apartó rápidamente del piano y cogió su trapo, fingiendo estar ocupada limpiando una mesita auxiliar. Las puertas se abrieron y entró la señora Blackwood con otras dos mujeres, todas vestidas con trajes de noche caros y con copas de vino. «Y esta es nuestra sala de música», decía la señora Blackwood con su refinado acento. Richard insistió en el Steinway, aunque ninguna de nosotras tocaba. «Pero sí que es toda una declaración, ¿no crees?». Las otras mujeres murmuraron su acuerdo, admirando el piano como si fuera una obra de arte en lugar de un instrumento. Margaret siguió quitando el polvo, haciéndose lo más invisible posible. Años de trabajo en casas adineradas le habían enseñado a pasar desapercibida cuando la familia tenía invitados. «Es absolutamente precioso». Una de las mujeres dijo, «Le sigo diciendo a mi marido que necesitamos un piano para nuestra nueva casa, pero cree que es un desperdicio, ya que la pequeña Catherine solo toca el violín». Margaret terminó con la mesita auxiliar y movió su carrito silenciosamente hacia la puerta. Volvería a terminar esta habitación más tarde, después de que los invitados se hubieran dedicado a lo que fuera su siguiente entretenimiento nocturno. Al alcanzar el pomo de la puerta, oyó reír a la señora Blackwood. Richard siempre dice que la cultura es algo que se exhibe, no algo que se usa. El piano se ve maravilloso, y eso es lo que importa». Margaret salió de la habitación y cerró las puertas suavemente tras ella. Se quedó en el pasillo un momento, pensando en lo que acababa de decir la señora Blackwood. Cultura como exhibición, no como uso. Un piano que nunca cantó. Un hermoso instrumento reducido a un mueble caro. Negó con la cabeza y empujó su tarjeta hacia la habitación contigua. Aún quedaba mucho trabajo por hacer antes de que terminara su turno, y pensar en el desperdicio de ese piano silencioso no la ayudaría a terminar más rápido. A las 7:30, la mansión Blackwood bullía de actividad. Margaret podía oír portazos en la entrada circular mientras vehículos caros dejaban a los invitados para la cena de esa noche. Se quedó en el segundo piso, trabajando tranquilamente en las habitaciones de invitados, mientras las risas y las conversaciones subían desde abajo. Esta era claramente una de las cenas de negocios importantes de Richard Blackwood. Margaret había recogido suficientes cosas después de estos eventos como para reconocer la rutina.
El personal de catering había llegado antes con cajas de comida gourmet. La florista había entregado arreglos florales elaborados, y la señora Blackwood había pasado la tarde dirigiendo. Todos para asegurarse de que cada detalle fuera perfecto. A través de las ventanas del piso superior, Margaret pudo ver a los aparcacoches dirigiendo un desfile de coches de lujo. BMW, Mercedes, Tesla, Porsche. Cada coche probablemente costaba más de lo que ganaría en 5 años, pero en este barrio, eran el transporte normal de un martes por la noche. Alrededor de las 8, la voz de la señora Blackwood resonó por el intercomunicador de la casa. Margaret, te necesitamos abajo para ayudar a servir las bebidas y recoger los platos durante la cena. Por favor, ven a la cocina inmediatamente. Margaret suspiró y dejó la aspiradora. Esto no era inusual, pero siempre la ponía nerviosa. Trabajar con los invitados de la familia requería un tipo diferente de invisibilidad. Tenía que ser servicial sin ser notada, eficiente sin ser intrusiva. La gente rica tenía un talento especial para hacer que el personal de servicio se sintiera como muebles que podían moverse y pensar. Bajó por la escalera trasera hacia la cocina, donde el encargado de catering dirigía a un pequeño ejército de camareros. La cocina parecía un caos controlado con gente llevando bandejas de aperitivos y abriendo botellas de vino que probablemente costaban más que el alquiler mensual de Margaret. Tú debes ser Margaret, dijo el encargado de catering, una mujer delgada con el pelo perfectamente peinado que parecía no haber limpiado nada en su vida. Soy Patricia. Necesitamos que circules con las bebidas y te asegures de que el comedor esté ordenado. Simplemente quédate en un segundo plano y mantén todo fluyendo. Margaret asintió y aceptó una bandeja de copas de vino llenas de lo que parecía un vino tinto muy caro. Había aprendido con los meses que los Blackwood solo servían lo mejor cuando querían impresionar. La cena de esa noche era claramente de negocios, lo que significaba que todo tenía que ser perfecto. Dot empujó las puertas batientes hacia el comedor y de inmediato sintió la energía de la fiesta. 8 parejas estaban sentadas alrededor de la enorme mesa de caoba, todas vestidas con ropa que costaba más que los coches de la mayoría. La conversación era ruidosa y animada, llena de una confianza que solo se consigue con mucho dinero. Richard Blackwood se sentó a la cabecera de la mesa como un rey presidiendo la corte. Era un hombre corpulento, de cabello plateado y una voz que parecía llenar cada rincón de la sala. Esa noche llevaba un traje que probablemente costaría $5,000 y tenía la mirada satisfecha de alguien que era dueño del mundo y quería que todos lo supieran. El acuerdo con el inversor de Singapur debería cerrarse el mes que viene. Le decía al hombre sentado a su lado, $40 millones así de fácil. A veces me asombra incluso a mí mismo lo fácil que es ganar dinero cuando conoces a la gente adecuada. Margaret se movía silenciosamente por la mesa, rellenando copas de vino y retirando platos vacíos de aperitivos. Los invitados apenas la miraban, tratándola como si fuera parte del mobiliario. Se había convertido en una experta en ser invisible sin dejar de hacer su trabajo con eficiencia. La conversación oscilaba entre temas que parecían girar en torno al dinero y el estatus. Inversiones en bolsa, casas de vacaciones en los Hamptons, jets privados, clubes de campo exclusivos. Esta gente vivía en un mundo donde gastar $50,000 en un viaje de fin de semana se consideraba normal. Hablando de inversiones, dijo una mujer rubia con diamantes que reflejaban la luz cada vez que movía las manos. Acabamos de gastar una fortuna en una nueva profesora de piano para el pequeño Christopher. La mujer cobra $300 la hora. Pero se formó en una elegante escuela de música en Europa. ¿$300 la hora? Rió otro invitado. Eso es más de lo que cobra mi abogado. Bueno, hay que pagar por la calidad, respondió la mujer rubia. Christopher actuará en la serie de conciertos juveniles el mes que viene en la sala sinfónica. Solo seleccionan a los niños más talentosos y queremos que esté listo. Esto desató una oleada de historias de padres competitivos. Clases particulares de música, campamentos de verano exclusivos,
tutores especializados en conseguir que los niños entraran en universidades de la Ivy League. Margaret escuchaba mientras trabajaba, asombrada de la naturalidad con la que estas personas derrochaban cantidades de dinero que podrían cambiarle la vida por completo. Nuestra hija acaba de ser aceptada en el programa avanzado del conservatorio, presumió un hombre de gafas gruesas y barba perfectamente recortada. El proceso de audición fue increíblemente competitivo. Solo 20 estudiantes de los cientos que se presentaron. Richard Blackwood se recostó en su silla con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Margaret había visto esa mirada antes. Estaba a punto de decir algo que les recordaría a todos que era la persona más exitosa de la mesa. ¿Sabes?, dijo Richard, haciendo girar su copa de vino lentamente. Toda esta charla de música me recuerda que tenemos ese precioso Steinway en el salón. Me costó más que la mayoría de las casas, pero realmente demuestra que apreciamos las cosas buenas de la vida. «Ah, ¿tienes un Steinway?», preguntó la mujer rubia con evidente envidia. «Son instrumentos increíbles. ¿Alguien de tu familia toca?». Richard rió entre dientes y dio un sorbo de vino. ¿Tocar? No. Ninguno de nosotros tiene tiempo para esas cosas. Lo compré porque se ve impresionante y demuestra que entendemos la calidad. A veces, la apariencia de la cultura es más valiosa que la cultura misma, si me entiendes. Los invitados rieron con aprecio, como si Richard hubiera compartido una brillante visión de la vida. Margaret sintió un nudo en el estómago al escucharlo hablar del piano como si fuera solo otra decoración cara. «Está en nuestro salón principal ahora mismo», continuó Richard, claramente disfrutando de la atención. «Perfectamente mantenido, afinado profesionalmente 2 veces al año, vale más de lo que la mayoría de la gente gana en una década. Pero, sinceramente, ¿quién tiene tiempo para aprender a tocar hoy en día? Estamos demasiado ocupados ganando dinero de verdad». «Qué práctico», coincidió otro invitado. «¿Para qué pasar años aprendiendo a tocar cuando puedes comprar algo bonito y disfrutar mirándolo? Al fin y al cabo, el tiempo es oro». Margaret se acercó al aparador para recoger más platos vacíos, intentando mantener una expresión neutral. Esta gente hablaba de música como si fuera un producto más para comprar y exhibir. La idea de que alguien tuviera un piano Steinway y nunca tocara las teclas la revolvía. «Lo que pasa con los instrumentos realmente caros», dijo Richard, entusiasmándose con el tema, «es que conservan su valor mejor que la mayoría de las inversiones. Si alguna vez tuviera que venderlo, lo haría. Probablemente ganes dinero con el trato. Intenta hacer eso con clases de piano». Más risas en la mesa. Margaret notó que la señora Blackwood sonreía y asentía al ritmo de los comentarios de su esposo, claramente orgullosa de su enfoque práctico de la cultura y el arte. Mientras Margaret retiraba los últimos platos de aperitivos, captó fragmentos de otras conversaciones. Historias sobre clubes náuticos e islas privadas, quejas sobre lo difícil que era encontrar buena ayuda hoy en día, discusiones sobre que colegios privados tenían las mejores conexiones para que los niños entraran en las mejores universidades. Esta gente vivía en una burbuja donde todo se podía comprar, donde el valor se medía solo en dólares, donde un piano era solo un mueble y la música solo ruido. Margaret se había pasado toda la noche escuchándolos presumir de su riqueza mientras trataban algo que amaba como si fuera un adorno sin importancia. Empujó las puertas batientes de vuelta a la cocina, con las manos ligeramente temblorosas al dejar la bandeja de platos sucios. El gerente de catering la miró con preocupación. «¿Te encuentras bien? Te ves un poco pálida». Margaret asintió rápidamente. «Estoy bien, solo cansada. Ha sido un día largo». Pero ella no estaba bien. Escuchar a Richard Blackwood desestimar el piano con tanta indiferencia, tratándolo como un mueble caro en lugar del increíble instrumento que era, había despertado sentimientos que llevaba 3 años intentando ocultar. Respiró hondo y cogió otra bandeja. Aún le quedaba una larga noche por delante y necesitaba este trabajo. Cualquier emoción que los comentarios de Richard Blackwood hubieran despertado en ella, tendría que lidiar con ella más tarde en privado,
donde pertenecía. La cena se había trasladado del comedor formal al salón principal, donde los invitados disfrutaban de un coñac caro y continuaban sus conversaciones sobre dinero y éxito. Margaret estaba limpiando el comedor cuando Patricia, la encargada del té y el catering, la encontró y le pidió que sirviera bebidas también en el salón. Margaret no quería entrar en esa habitación. El salón era donde se encontraba el piano, y después de escuchar a Richard Blackwood hablar de él como si fuera un simple mueble caro, se sintió profundamente afectada. Pero necesitaba este trabajo y negarse no era una opción. Tomó una bandeja con copas de cristal llenas de coñac que probablemente costaba más por botella de lo que ganaba en una semana. Al entrar en el salón, los invitados estaban dispersos por la elegante sala, algunos sentados en los sofás de terciopelo, otros de pie junto a los altos ventanales que daban a los jardines perfectamente cuidados. La lámpara de araña de cristal proyectaba una cálida luz sobre todo, haciendo que la escena pareciera sacada de una revista sobre cómo vivía la gente rica. Richard Blackwood estaba de pie junto a la chimenea, presidiendo la corte como de costumbre. Margaret notó que se había aflojado la corbata y que tenía la cara enrojecida por todo el vino y el coñac que había estado bebiendo durante la noche. Su voz era más alta que en la cena, y sus gestos se volvían más dramáticos al contar historias sobre sus éxitos empresariales. Lo importante de ganar dinero de verdad, decía Richard a un pequeño grupo reunido a su alrededor, es que hay que pensar en grande. Mientras otros se preocupan por las pequeñas ganancias, yo hago tratos que cambian industrias enteras. Margaret se movía en silencio por la sala, ofreciendo bebidas a los invitados que apenas la reconocían. Intentaba mantenerse lo más lejos posible del piano, pero la distribución de la sala lo dificultaba. No importaba a dónde fuera, ese magnífico instrumento parecía atraer su atención como un imán. Una de las invitadas, una mujer de cabello plateado y perlas, examinaba el piano con más atención. «Este instrumento es realmente hermoso», Richard gritó. «La artesanía es extraordinaria. Debe sonar maravilloso cuando se toca». Richard rió y se acercó a la mujer, con su copa de coñac crujiendo ligeramente al moverse. «Bueno, como mencioné en la cena, nadie en esta casa toca este instrumento. Es solo para presumir. A veces pienso en que alguien venga a tocarlo en las fiestas, ya sabes, como música de fondo, pero sinceramente, la mayoría de la gente no escucha música clásica». Margaret estaba rellenando vasos en una mesa auxiliar cercana, intentando hacerse invisible mientras trabajaba, pero las palabras de Richard eran como cuchillos que le hundían el corazón. La idea de que alguien comprara un instrumento tan magnífico y nunca lo dejara cantar era casi insoportable. «¿Sabes qué es gracioso?», Richard continuó, subiendo la voz a medida que el alcohol le soltaba la lengua. «Probablemente gasté más en este piano que la mayoría de la gente en toda su casa, y simplemente está aquí, luciendo bonito. Esa es la diferencia entre la gente como nosotros y la gente trabajadora normal. Podemos permitirnos comprar cosas bonitas solo porque podemos». Los invitados murmuraron su acuerdo, aunque Margaret notó que algunos parecían un poco incómodos. Estaban desconcertados por la forma en que Richard alardeaba abiertamente de su riqueza, pero nadie decía nada que lo cuestionara. En grupos como este, el dinero era el que más hablaba. Margaret, sobre todo, terminó con la mesa auxiliar y se dirigió a la puerta, con la esperanza de volver a la cocina. Pero al pasar cerca del piano, la atención de Richard se centró de repente en ella. Podía ver que tenía los ojos vidriosos por la bebida, y había algo en su expresión que le revolvió el estómago de ansiedad. «¿Sabes qué?», dijo Richard de repente, interrumpiendo con su voz las conversaciones que se desarrollaban en la sala. «Hablando de gente trabajadora, tenemos a nuestro propio representante aquí mismo». Margaret sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. Se detuvo y bajó la mirada hacia la bandeja que tenía en las manos, esperando que si no establecía contacto visual, Richard perdiera el interés y centrara su atención en otra cosa. Pero Richard apenas estaba empezando. El alcohol le había desinhibido,
y Margaret pudo ver esa mirada peligrosa en sus ojos que indicaba que estaba a punto de hacer algo cruel para su propia diversión. Margaret lleva meses limpiando nuestra casa, anunció Richard a la sala como si estuviera introduciendo alguna curiosidad para que sus invitados la examinaran. Tiene 3 trabajos diferentes, ¿verdad, Margaret? 3 casas diferentes, 3 familias diferentes, lo que probablemente convierte en un año entero lo que algunos en esta sala pasan de vacaciones de fin de semana. Margaret sintió que le ardía la cara de vergüenza. Todos los invitados la miraban ahora, algunos con curiosidad, otros con la incomodidad cortés que mostraban los ricos cuando se les obligaba a reconocer la existencia de los pobres. Richard, dijo la señora Blackwood en voz baja desde el otro lado de la sala. Quizás deberíamos dejar que Margaret vuelva a su trabajo. Pero Richard descartó la sugerencia de su esposa con un gesto de impaciencia. El alcohol lo había vuelto atrevido y mezquino, y Margaret pudo ver que disfrutaba teniendo público para cualquier juego que planeara jugar. No, esto es perfecto, dijo Richard, acercándose a Margaret con paso vacilante. Estábamos hablando de este hermoso piano y de que nadie en la casa lo toca. Bueno, tengo una idea. ¿Por qué no invitamos a Margaret a darnos una pequeña actuación? La sugerencia flotaba en el aire como una nube tóxica. Margaret sintió que el corazón se le aceleraba y agarró la bandeja con más fuerza para evitar que le temblaran las manos. Varios invitados se removieron incómodos, dándose cuenta de que su anfitrión estaba a punto de pasar de grosero a auténticamente cruel. No creo que sea buena idea, señor Blackwood, dijo Margaret en voz baja, con la voz apenas por encima de un susurro. Debería volver a limpiar el comedor. Tonterías, declaró Richard, con la voz resonando por todo el salón. Vamos, todos. Esto será entretenido. Tenemos un piano carísimo que nunca se toca. Y aquí tenemos a alguien de la clase trabajadora que puede mostrarnos cómo creen que debe sonar la música. Margaret dio un paso atrás, agarrando la bandeja como si fuera un escudo. De verdad, señor Blackwood, no sé tocar el piano. Debería terminar mi trabajo y dejarle disfrutar de la velada con sus invitados. Pero Richard no entendía razones. La combinación del alcohol y la audiencia de amigos adinerados había sacado lo peor de su personalidad. Iba a humillar a Margaret por diversión, y nada de lo que ella dijera lo detendría. Vamos, dijo Richard con una sonrisa maliciosa. No seas modesto. Apuesto a que siempre te has preguntado cómo sería sentarse al piano así. Esta es tu oportunidad de vivir como un rico por unos minutos. Algunos invitados miraban sus bebidas o por las ventanas, claramente incómodos con lo que presenciaban, pero nadie dijo nada para detener a Richard. En su mundo, cuestionar el comportamiento del anfitrión simplemente no se hacía. Sobre todo cuando ese anfitrión era tan rico e influyente como Richard Blackwood. Richard, ¿en serio? La señora Blackwood lo intentó de nuevo. Creo que Margaret tiene trabajo que hacer. El trabajo puede esperar. Richard espetó. Su máscara de anfitrión agradable se deslizó para revelar la persona cruel que había debajo. Esta es mi casa, mi piano, mi personal, y si quiero algo de entretenimiento, eso es exactamente lo que voy a tener. Margaret se dio cuenta con creciente horror de que no había escapatoria a esta situación. Richard Blackwood había decidido humillarla delante de sus amigos ricos, y tenía el poder de hacerle la vida muy difícil si se negaba. Necesitaba este trabajo desesperadamente. Sin él, ella e Isabella perderían su apartamento. Siéntate al piano, ordenó Richard, señalando el banco con su copa de coñac. Tócanos algo sencillo. Quizás Twinkle, Little, Star, o algo a tu nivel. Los invitados observaron en un silencio incómodo como Margaret colocaba lentamente su bandeja en una mesa cercana. Le temblaban las manos y sentía náuseas, pero no tenía otra opción. Necesitaba demasiado este trabajo como para arriesgarse a perderlo desafiando a Richard Blackwood delante de sus importantes socios. Con pasos lentos y reticentes, Margaret caminó hacia el piano.
Cada paso se sentía como caminar hacia su propia ejecución. Podía sentir las miradas de todos en la sala observándola, esperando a ver cómo se desarrollaría este cruel entretenimiento. Richard la seguía, todavía hablando con su público. «Esto va a ser interesante», dijo con una risa que no tenía ninguna calidez. «Veamos qué cree saber de música Nuestra Señora de la Limpieza». Margaret llegó al banco del piano y se quedó allí un momento, mirando la madera pulida. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la sala podían oírlo. Podía sentir la sonrisa satisfecha de Richard mientras se preparaba para disfrutar viéndola fracasar y avergonzarse. No tenía ni idea de que en tan solo unos instantes, todo en esa habitación estaba a punto de cambiar para siempre. Margaret se quedó frente al banco del piano, temblando por todo el cuerpo. Las hermosas teclas blancas y negras parecían burlarse de ella bajo la pulida tapa. Podía sentir a Richard Blackwood de pie detrás de ella, prácticamente irradiando satisfacción por el entretenimiento que estaba a punto de ofrecer a sus adinerados invitados. «Adelante», dijo Richard con una sonrisa cruel en la voz. «No seas tímido. Aquí todos somos amigos. Solo siéntate y toca algo bonito y sencillo». Las manos de Margaret temblaban tanto que tuvo que juntarlas para disimularlo. Lo último que quería era darle a Richard aún más motivos para reírse de ella. Se sentó lentamente en la banqueta del piano, con el costoso cojín de cuero suave bajo ella. ¿Cuándo fue la última vez que se había sentado en una banqueta de piano? 3 años. Parecía una eternidad. «Eso es», continuó Richard, claramente disfrutando. «Ponte cómodo. Imagina que perteneces a ese lugar». El comentario provocó un agudo dolor en el pecho de Margaret. «Imagina que perteneces a ese lugar». Si tan solo supiera con cuánta naturalidad se había sentido en una banqueta de piano. Cuántas horas había pasado practicando y actuando. Como la música había sido para ella tan esencial como respirar. Detrás de ella, oía a algunos invitados moviéndose incómodos en sus asientos. Algunos susurraban entre sí, probablemente preguntándose si su anfitrión se había excedido esta vez. Pero nadie hablaba lo suficientemente alto como para que Richard lo oyera. En este mundo de riqueza y poder, nadie quería arriesgarse a ofender a alguien tan influyente. Como Richard Blackwood, saben que creo que sería perfecto, anunció Richard a la sala, con la voz cada vez más alta y teatral. Algo muy básico. Quizás Mary tenía un corderito o palillos. Algo que se ajuste al nivel de habilidad con el que nos encontramos. Una risa nerviosa recorrió a algunos de los invitados. Margaret cerró los ojos un momento, intentando bloquear la voz de Richard y la sensación de todos esos ojos mirándola. Necesitaba superar esto de alguna manera, tocar unas notas sencillas, dejar que Richard se riera cruelmente y luego escapar de vuelta a la cocina, donde podría terminar su trabajo en paz. En realidad, continuó Richard, entusiasmándose con el tema. Esto es realmente muy educativo para todos nosotros. Aquí estamos, gente que comprende la verdadera cultura y el refinamiento, y podemos ver lo que sucede cuando alguien de la clase trabajadora intenta fingir que sabe algo de música clásica. Margaret sintió que la cara le ardía de vergüenza y rabia. La forma en que Richard hablaba de ella, como si fuera una especie de animal de zoológico haciendo trucos para su diversión, le revolvió el estómago. Pero se mordió la lengua y no dijo nada. Necesitaba esto. Job estaba demasiado desesperado como para contraatacar. No importaba cuánto se oyeran sus palabras. Dot. La señora Blackwood habló desde el otro lado de la sala, con la voz tensa por la vergüenza. Richard, quizás esto no sea necesario. Estoy seguro de que Margaret preferiría terminar su trabajo. Tonterías, querido, respondió Richard, restando importancia a la preocupación de su esposa. Esto es lo más interesante que ha sucedido en una de nuestras cenas en meses. Además, estoy seguro de que Margaret agradece la oportunidad de experimentar lo que es sentarse ante un piano de verdad. La mayoría de las personas en su posición nunca tienen una oportunidad como esta. Margaret miró fijamente las teclas,
conteniendo las lágrimas. Cada comentario de Richard era como una bofetada. La estaba tratando como si debiera estar agradecida por su crueldad, como si ser humillada delante de sus amigos ricos fuera una especie de regalo que le estaba dando. La verdad es, continuó Richard, con la voz adquiriendo un tono sermoneador, que hay una verdadera diferencia entre las personas que pueden permitirse apreciar las cosas buenas y las personas que pueden solo finjo entenderlos. Este piano representa siglos de tradición musical y artesanía. No es algo que puedas simplemente sentarte y tocar sin años de entrenamiento y educación adecuados. Uno de los invitados se aclaró la garganta, incómodo. Richard, quizás deberíamos ir a la biblioteca a por cigarrillos. Creo que Margaret probablemente necesita volver a sus deberes. Pero Richard estaba demasiado absorto en su propia actuación como para escuchar. El alcohol lo había vuelto atrevido y mezquino, y tener un público de gente importante lo hacía sentir poderoso. Estaba disfrutando demasiado de esto como para detenerse ahora. No, creo que esto es importante, insistió Richard. Es una experiencia de aprendizaje para todos. Vemos la diferencia entre la verdadera cultura y señaló con desdén a Margaret, sea lo que se suponga que sea esto. Las manos de Margaret se cernían sobre las teclas, todavía temblando. Sabía que tenía que tocar algo, lo que fuera, solo para terminar con esta pesadilla. Tal vez si tocaba algunas notas al azar, Richard estaría satisfecho con su crueldad y la dejaría irse. Podía sentir el sudor en la frente a pesar de la agradable temperatura de la habitación. Tómate tu tiempo, dijo Richard con fingida amabilidad. Sé que esto debe ser abrumador para ti. Estar en presencia de un instrumento tan caro, rodeada de personas que realmente entienden la calidad y el refinamiento, probablemente sea el lujo más grande que jamás haya experimentado en su vida. La condescendencia en su voz era tan densa que casi se ahogaba. Margaret podía oír a algunos invitados murmurar entre ellos. Claramente incómoda con lo lejos que su anfitrión estaba llevando esta humillación, pero aún así nadie se atrevía a decirle a Richard que parara. Margaret intentó pensar en algo sencillo que pudiera tocar. Tal vez solo una escala básica o algunas notas de una canción infantil, como Richard había sugerido. Algo que pusiera fin a esta tortura rápidamente para poder escapar de vuelta a la seguridad de la cocina. Pero a medida que sus dedos se acercaban a las teclas, algo extraño sucedió. La memoria muscular que había estado enterrada durante 3 años comenzó a despertar. Sus manos, a pesar del temblor, parecían recordar su posición correcta. Sus dedos se curvaron naturalmente en la forma que habían aprendido tras miles de horas de práctica. Esto está tardando bastante, comentó Richard divertido. Supongo que incluso tocar Twinkle, Little Star requiere cierta concentración cuando no estás acostumbrada a instrumentos de verdad. Margaret cerró los ojos e intentó apartar los recuerdos que la crueldad de Richard estaba despertando. Pensó en Isabella esperándola en casa a que volviera del trabajo. Pensó en el alquiler que vencía la semana que viene, en la compra. Necesitaban la factura de la luz que ya no podía esperar. Necesitaba este trabajo. Tenía que soportar cualquier humillación que Richard quisiera infligirle. ¿Sabes qué?, dijo Richard, con la voz aún más teatral. Quizás estamos siendo demasiado ambiciosos. Margaret, ¿por qué no pulsas algunas teclas al azar? Lo llamaremos arte moderno o algo así. Así. Aunque suene terrible, podemos fingir que se supone que es así. La incomodidad de los invitados se hacía cada vez más evidente. Varios miraban fijamente sus bebidas o por las ventanas, deseando claramente que toda esta escena terminara, pero Richard estaba demasiado embriagado con su propio poder como para notar o preocuparse por su incomodidad. Margaret abrió los ojos y volvió a mirar las teclas. Eran hermosas, cada una perfectamente colocada y brillando a la luz de la lámpara. Por un instante, se permitió recordar cómo se sentía cuando la música fluía entre sus dedos. Cuando ella y el piano trabajaban juntos para crear algo mágico. Pero esos días habían pasado, esa vida había terminado.
Ahora solo era una señora de la limpieza que necesitaba sobrevivir a cualquier crueldad que Richard Blackwood quisiera lanzarle. Respiró hondo y lentamente extendió la mano hacia las teclas. Detrás de ella, Richard seguía hablando, seguía bromeando con ella. Gastos para el entretenimiento de sus amigos adinerados. Podía sentir sus ojos fijos en su espalda, esperando a ver cómo se desarrollaría este cruel entretenimiento. Los dedos de Margaret tocaron las teclas por primera vez en 3 años. El suave marfil se sentía fresco y familiar bajo sus yemas, como saludar a un viejo amigo que creía no volver a ver. Dot. Richard decía algo más detrás de ella. Probablemente otro insulto disfrazado de humor. Pero Margaret ya no escuchaba. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, su mente se quedó en silencio. Todo el miedo, la ira y la humillación se desvanecieron en un segundo plano. Sus dedos encontraron su posición sobre las teclas como si el tiempo no hubiera pasado. Y entonces, sin realmente decidirse, Margaret comenzó a tocar. Las primeras notas que salieron del piano no se parecían en nada a lo que nadie en la sala esperaba. En lugar de los sonidos torpes e inciertos de alguien que nunca había tocado un piano, la música que llenaba el salón era pura, segura e impresionantemente hermosa. Los dedos de Margaret se movían sobre las teclas con el tipo de precisión que solo se lograba con años de entrenamiento intensivo. No estaba jugando a Twinkle, Twinkle, estrellita o palillos chinos como Richard había sugerido burlonamente. En cambio, ella había comenzado una de las más piezas fascinantes de la literatura clásica para piano, como la fantasía improvisada de Chopin. Las complejas notas, rápidas como un rayo, caían en cascada desde el piano como agua sobre piedras. Las manos de Margaret danzaban sobre el teclado con una gracia y una seguridad que parecían imposibles. Su mano izquierda tocaba un ritmo constante y potente, mientras que su mano derecha creaba una intrincada melodía que parecía flotar sobre él como por arte de magia. La risa burlona de Richard Blackwood se apagó en su garganta. Se quedó boquiabierto al contemplar las manos de Margaret moviéndose con destreza profesional sobre las teclas de su costoso piano. Esto no era lo que se suponía que debía suceder. Este no era el entretenimiento humillante que había planeado para sus invitados. Los presentes en la sala habían guardado un silencio absoluto. La conversación se detuvo a media frase. Las copas de coñac quedaron olvidadas y todas las miradas se centraron en la mujer del sencillo uniforme gris que producía música digna de las mejores salas de conciertos del mundo. Dot. La señora Blackwood, que había estado intentando detener el cruel juego de su esposo, ahora permanecía paralizada junto a la chimenea, con la mano apretada contra el pecho. Había organizado docenas de escenas en esa sala, pero nunca había escuchado a los Steinway cantar así. El piano parecía cobrar vida bajo el toque de Margaret, su voz llenando cada rincón del salón con un sonido puro y cristalino. Margaret misma se sentía como en un sueño. Sus dedos recordaban cada nota, cada sutil compás, cada delicado toque que la pieza requería. Era como si los últimos 3 años de limpiar casas y luchar por sobrevivir nunca hubieran sucedido. Durante esos preciosos momentos, estaba exactamente donde pertenecía, al piano, creando belleza a partir del silencio. La música se volvía más compleja a medida que Margaret avanzaba hacia la sección más desafiante de la pieza. Sus manos se cruzaban en patrones imposibles, tocando notas tan rápido que casi se confundían. Pero cada nota era perfecta, nítida y llena de una emoción que solo podía provenir de alguien que realmente entendía lo que estaba tocando. Uno de los invitados, un hombre mayor de cabello plateado, que había permanecido en silencio la mayor parte de la velada, dejó lentamente su copa de coñac y se inclinó hacia adelante en su silla. Se le llenaban los ojos de lágrimas mientras escuchaba tocar a Margaret. Reconoció la pieza y supo exactamente lo difícil que era. Lo que presenciaba era nada menos que milagroso. Dot. Richard estaba de pie detrás del banco del piano. Su rostro, como un televisor roto, rebosaba emociones. La confusión dio paso a la conmoción. La conmoción dio paso a la ira.
y la ira dio paso a una especie de incredulidad llena de pánico. Era su señora de la limpieza, su empleada, alguien a quien le pagaba para que limpiara sus muebles y sus baños. Se suponía que no era capaz de esto. La música seguía fluyendo de los dedos de Margaret con naturalidad. Había pasado con fluidez de la sección inicial al pasaje central, de una belleza cautivadora, donde la melodía se volvía más lenta y lírica. Su toque en las teclas era tan suave y controlado que cada nota parecía flotar en el aire el tiempo justo antes de disolverse en la siguiente. Varias de las mujeres presentes tenían lágrimas en los ojos. Habían pasado toda la noche hablando de las costosas clases de música de sus hijos y sus exclusivas actuaciones. Pero ninguna había escuchado jamás algo parecido a lo que Margaret tocaba. No se trataba solo de habilidad técnica. Era arte en su máxima expresión. Los ojos de Margaret estaban cerrados, completamente absortos en la música. Todo su cuerpo se balanceaba ligeramente al ritmo, y su rostro se había transformado, dejando atrás la máscara de miedo y humillación que había llevado minutos antes. Ahora lucía serena, poderosa y absolutamente radiante. Así era ella realmente. Bajo el sencillo uniforme y el agotamiento de trabajar en 3 empleos, mientras la pieza se acercaba a su dramático desenlace, las manos de Margaret volaban sobre el teclado con creciente velocidad e intensidad. La música se hizo más fuerte y apasionada, llenando la sala con un sonido que parecía hacer vibrar la lámpara de cristal en simpatía. Todos en el salón sentían la música en el pecho, en los huesos, en el alma. Richard intentó decir algo que interrumpiera esta actuación imposible y le devolviera el control de la situación, pero no le salieron las palabras. Se quedó allí, con la boca abierta y cerrada como un pez fuera del agua, completamente incapaz de procesar lo que estaba presenciando. La mujer rubia que había estado presumiendo de las costosas clases de piano de su hijo lloraba ahora abiertamente. Entendía lo suficiente de música como para saber que lo que Margaret tocaba superaba con creces cualquier cosa que su hijo pudiera lograr jamás. A pesar de todo el dinero que había gastado en su educación, este era el tipo de talento que no se podía comprar ni enseñar. Era un don con el que algunas personas nacen. Margaret llegó a la sección final de la pieza donde regresó la melodía inicial, pero aún más complejidad y poder. Sus dedos se movían tan rápido que eran casi un borrón. Pero cada nota sonaba clara y perfecta. La música crecía hasta alcanzar un increíble crescendo que parecía sacudir los cimientos de la casa. Y entonces, con un último acorde atronador que pareció flotar en el aire para siempre, la música se detuvo. El silencio que siguió fue tan absoluto que casi resultaba doloroso. Nadie se movió, nadie habló. Nadie parecía siquiera respirar. El único sonido en todo el salón era el tenue eco del último acorde que se desvanecía lentamente. Margaret estaba sentada en el banco del piano con las manos aún apoyadas en las teclas, los ojos cerrados, respirando lenta y profundamente durante unos preciosos instantes. Había vuelto a casa. Había vuelto a ser ella misma. Había sido la pianista que siempre estuvo destinada a ser. Lentamente, abrió los ojos y se giró para mirar la sala. Los rostros que la miraban eran completamente diferentes de los que la habían estado observando con diversión y superioridad minutos antes. Ahora la miraban con asombro, con respeto y con algo que podría haber sido vergüenza. El anciano de cabello plateado fue el primero en moverse. Se levantó lentamente de su silla, con las piernas temblorosas por la emoción, y comenzó a aplaudir. El sonido de sus aplausos pareció romper el hechizo que había caído sobre la sala. Y de repente, todos estaban de pie. Todos aplaudían. Y varias personas se enjugaban las lágrimas. Richard Blackwood permaneció inmóvil detrás del piano, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Su cruel entretenimiento había fracasado de la manera más espectacular posible. En lugar de humillar a Margaret, había revelado que era más talentosa y culta que cualquier otra persona en la sala, incluido él mismo. Margaret se levantó del banco del piano y se alisó su sencillo uniforme gris. Los aplausos continuaron a su alrededor,
pero se sentía extrañamente tranquila y desconectada de todo. Había hecho lo que tenía que hacer. Había tocado la música que siempre llevaba dentro, esperando ser liberada. Miró directamente a Richard por primera vez desde que empezó todo este calvario. Su boca seguía abierta y parecía como si le hubiera caído un rayo. Pudo ver en sus ojos que finalmente comprendía que había cometido un terrible error. «Gracias», dijo Margaret en voz baja a todos. «Debería volver a mi trabajo». Y con esa simple declaración, se dirigió a la puerta, dejando atrás una sala llena de gente adinerada que nunca volvería a pensar de la misma manera en las señoras de la limpieza, la música ni los talentos ocultos de la gente común. Margaret casi había llegado a la puerta del salón cuando una voz la detuvo. Era el hombre mayor de cabello plateado, el primero en ponerse de pie y aplaudir. Su voz era suave pero firme, llena de genuino respeto. «Esperen», dijo, dando un paso adelante. «Tengo que preguntarles, ¿dónde aprendieron a tocar así?» Margaret se detuvo con la mano en el picaporte. Había esperado escapar silenciosamente para regresar a la seguridad de la cocina, donde podría procesar lo que acababa de suceder. Pero sentía que todos los presentes esperaban su respuesta. Su anterior desdén dio paso a una intensa curiosidad y algo que parecía vergüenza. «Debería terminar mi trabajo», dijo Margaret en voz baja, sin volverse. «Todavía hay que limpiar el comedor, y el personal de cocina se estará preguntando dónde estoy». «El trabajo puede esperar», dijo la mujer rubia que había estado llorando durante la actuación. Su voz era completamente diferente. Ya no era el tono confiado y fanfarrón que había usado en la cena. «Por favor, nos gustaría mucho saberlo». Esa fue la interpretación de piano más hermosa que he escuchado en mi vida. Richard Blackwood seguía de pie junto al piano con aspecto de haber sido atropellado por un camión. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba su copa de coñac. El cruel entretenimiento que había planeado había fracasado tanto que parecía incapaz de hablar o incluso moverse correctamente. «Dot». Margaret se giró lentamente para mirar a la sala. Pudo ver la genuina curiosidad en sus rostros, pero también algo más. Varios de los invitados parecían avergonzados de cómo habían estado dispuestos a reírse de su humillación minutos antes. La dinámica en la sala había cambiado tan completamente que parecía una reunión completamente diferente. «Estudié en Juilliard», dijo Margaret simplemente, su voz apenas por encima de un susurro. El silencio que siguió a esta declaración fue ensordecedor. Juilliard era una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo. Ser aceptado allí requería no solo talento, sino un talento extraordinario. El tipo de talento que esta gente adinerada había estado pagando miles de dólares tratando de cultivar en sus propios hijos. «Juilliard», repitió el hombre de cabello plateado, con la voz llena de asombro. «Te graduaste de la escuela de música Juilliard». Margaret asintió lentamente. «En 2018, tuve una beca completa para ambos». Los invitados se miraron con expresiones de asombro y creciente vergüenza. Esta mujer a la que habían estado tratando como un mueble invisible. Esta persona a la que Richard acababa de intentar humillar para su entretenimiento era más experta en su campo que cualquiera de ellos. La señora Blackwood habló desde cerca de la chimenea, con la voz ligeramente temblorosa, pero luego, «¿Qué están haciendo? O sea, ¿cómo estás, Dot?» No pudo terminar la pregunta, pero todos entendieron lo que preguntaba. «Dot». Margaret bajó la mirada hacia su sencillo uniforme gris. Luego volvió a mirar la habitación llena de gente con ropa cara que ahora estaba pendiente de cada palabra suya. Durante 3 años, había mantenido su pasado enterrado, sin contarle a nadie quién era. Pero algo en esta noche, en la crueldad de Richard y en su propia actuación, había derribado los muros que había construido alrededor de esos recuerdos. «Mi esposo enfermó», dijo con voz firme pero llena de un viejo dolor. «Cáncer». Los tratamientos duraron 2 años. Incluso con seguro, las facturas médicas. Hizo una pausa,
buscando palabras que pudieran explicar la pesadilla financiera que había destruido su vida. Todo lo que habíamos ahorrado, todo lo que poseíamos, todo se destinó a mantenerlo con vida. La habitación estaba tan silenciosa que Margaret podía oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Varias de las mujeres tenían lágrimas en los ojos de nuevo, pero eran lágrimas diferentes a las que derramó durante su actuación. Eran lágrimas de vergüenza y compasión. Tuve que dejar de actuar para cuidarlo, continuó Margaret. Audiciones perdidas, conciertos cancelados, oportunidades rechazadas. Para cuando falleció hace 3 años, había perdido mi lugar en el mundo de la música. Sin actuaciones recientes, sin contactos actuales, sin posibilidad de volver. La mujer rubia que había estado presumiendo de las costosas lecciones de su hijo ahora lloraba abiertamente. Lo siento mucho, susurró. No teníamos ni idea. Vendí mi piano para pagar su funeral, dijo Margaret. Las palabras salieron como si hubieran estado esperando 3 años para ser pronunciadas. Había un hermoso piano de media cola Yamaha que mis padres me compraron cuando me gradué. Amo ese piano casi tanto como a él. Richard finalmente encontró su voz, aunque salió apenas un graznido. ¿Pero por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué no dijiste nada sobre tus antecedentes cuando solicitaste el trabajo? Margaret lo miró con una expresión que no era ni de enojo ni de amargura, solo de cansancio increíble. ¿Habría importado, señor Blackwood? ¿Me habría tratado de manera diferente si hubiera sabido que tenía un título en música? ¿O simplemente le habría parecido gracioso que alguien con mi educación se redujera a limpiar sus baños? La pregunta flotaba en el aire como una acusación. Varios invitados bajaron la vista hacia sus bebidas, incapaces de mirar a Margaret a los ojos. Todos sabían la respuesta a su pregunta, y no era una verdad cómoda. Tengo una hija, continuó Margaret. Isabella. Ella es 17. Y quiere estudiar medicina. Cada dólar que gano lo uso para mantenernos en nuestro apartamento y ahorrar para su matrícula universitaria. Cuando necesitas sobrevivir, el orgullo se convierte en un lujo que no puedes permitirte. El anciano dio un paso al frente de nuevo. ¿Qué tocaste esta noche? Eso fue Chopin's Fantasía improvisada. Es una de las piezas técnicamente más exigentes del repertorio clásico. Deberías saberlo. Soy miembro de la junta directiva de la Ópera Metropolitana. Margaret asintió. Siempre fue una de mis favoritas. Mi profesor en Juilliard dijo que tenía un don especial para Chopin. Solía soñar con grabar su obra completa algún día. Y podrías haberlo hecho, dijo el hombre con convicción. Lo que escuché esta noche no fue solo habilidad técnica. Fue arte. Ese fue el tipo de talento que llena las salas de conciertos. La señora Blackwood se acercó a donde estaba Margaret. Te debo una disculpa, dijo con la voz cargada de emoción. Todos la tenemos. La forma en que la hemos tratado, la forma en que mi esposo miró a Richard con disgusto, era inexcusable. No tiene que disculparse, señora Blackwood, dijo Margaret en voz baja. Entiendo cómo funciona este mundo. Yo solía moverme en círculos similares antes de que la vida lo cambiara todo. La mujer rubia volvió a hablar, con la voz apremiante y emocionada. Pero usted podría volver a moverse en esos círculos. Con un talento como el suyo, tiene que haber oportunidades. Mi esposo conoce gente en la industria musical. Podríamos hacer algunas llamadas, concertar algunas reuniones. Mi hija toma clases de piano con el profesor más caro de la ciudad, dijo otra invitada, una mujer elegante y de mirada amable. Pero después de oírla tocar esta noche, creo que podría enseñarle más en una clase que él en un año. ¿Consideraría dar clases particulares? Le pagaría lo que pidiera. Margaret se sintió abrumada por el repentino cambio en la forma en que la trataban. Hacía una hora, había sido un mueble invisible para ellos. Ahora la trataban como a una colega respetada, ofreciéndole oportunidades. Y mostrando un interés genuino en su bienestar. Agradezco las ofertas,
dijo Margaret con cuidado, pero debo ser realista sobre mi situación. Necesito un trabajo estable, unos ingresos estables. Dar algunas clases de piano aquí y allá no sería suficiente para mantener a mi hija ni a mí. ¿Y si no fueran solo unas pocas clases aquí y allá? Preguntó el hombre de cabello plateado. ¿Y si pudiéramos ayudarte a construir una verdadera práctica docente? Entre todos, conocemos a docenas de familias que pagarían generosamente por las clases de un Juilliard. El graduado Richard seguía de pie junto al piano, con un aspecto cada vez más pequeño y desanimado. Su intento de humillar a Margaret no solo había fracasado estrepitosamente, sino que también había revelado su propia personalidad ante sus socios comerciales de la peor manera posible. Estas eran personas a las que necesitaba impresionar, personas cuyo respeto era crucial para su continuo éxito, y él acababa de mostrarles exactamente qué clase de persona era en realidad. «Hay algo más», dijo el anciano, con voz cada vez más emocionada. «El mes que viene hay un concierto benéfico en el Symphony Hall. Es un evento para recaudar fondos para la educación musical en las escuelas públicas. Siempre buscan artistas talentosos, especialmente aquellos con historias personales inspiradoras». Margaret sintió algo que no había experimentado en 3 años. Esperanza. No solo la desesperada esperanza de sobrevivir otro mes, sino la esperanza real de un futuro diferente. La posibilidad de poder volver a usar su talento para hacer la música en la que se había esforzado tanto. «No lo sé», dijo con voz insegura. «Han pasado 3 años desde que actué para el público. No estoy segura de estar lista para algo así». «Después de lo que acabamos de presenciar», dijo el hombre con una sonrisa, «creo que estás más lista de lo que crees». Esa actuación fue impecable. Si puedes actuar así en una sala llena de desconocidos después de haber sido puesta en apuros, imagina lo que podrías hacer en un escenario real con tiempo para prepararte. Margaret miró a su alrededor a todas esas personas ricas y poderosas que ahora la observaban con respeto y genuino interés. La transformación fue tan completa que parecía surrealista. Pero bajo su asombro, sintió algo más, una silenciosa confianza en que tal vez, solo tal vez, su historia aún no había terminado. El anciano de cabello plateado, que se había presentado como el Dr. Harrison, de la Junta de la Ópera Metropolitana, sacó su teléfono allí mismo, en el salón. «Llamo a Victoria Chun», anunció a la sala. «Está organizando el concierto benéfico el mes que viene. Si puedo contactarla por teléfono esta noche, podríamos concertar una audición para ti esta semana». Margaret se sintió mareada por la rapidez con la que avanzaban las cosas. Hace 20 minutos, se enfrentaba a la humillación y posiblemente a la pérdida de su trabajo. Ahora, estas personas poderosas la llamaban por teléfono y hablaban de audiciones en salas sinfónicas. «Dr. Harrison, es muy amable, pero la verdad es que no lo creo», empezó Margaret. Pero la mujer rubia la interrumpió. «No, por favor, no digas que no todavía», dijo la mujer con urgencia. «Soy Catherine Wells y mi marido es dueño de 3 salas de música en la ciudad. Cuando le cuente lo que presenciamos esta noche, querrá reunirse contigo inmediatamente». Ya estaba escribiendo rápidamente en su teléfono. «Le envío un mensaje ahora mismo». La señora Blackwood se acercó a Margaret con determinación. «Y llamaré a mi amiga que dirige el programa de música en la academia privada del centro. Llevan meses buscando un nuevo profesor de piano. Con tus credenciales y talento, te contratarían en un abrir y cerrar de ojos». Margaret miró a su alrededor con asombro. Eran las mismas personas que hacía una hora la ignoraban, tratándola como si fuera un mueble invisible. Ahora competían entre sí para ofrecerle oportunidades que podrían cambiarle la vida por completo. Richard Blackwood, mientras tanto, se había trasladado al otro extremo de la habitación y se aferraba a su coñac con expresión sombría. Podía ver exactamente lo que estaba sucediendo. Su intento de humillar a Margaret había fracasado tan estrepitosamente que ahora era el centro de atención y el respeto de sus socios comerciales más importantes. Peor aún,
Su cruel comportamiento había sido presenciado por personas cuyas opiniones podrían dañar seriamente su reputación. El doctor Harrison terminó su llamada telefónica y regresó con Margaret emocionado. Victoria sigue en su oficina. Ha acordado reunirse contigo mañana por la tarde a las 2 en la sala sinfónica. Quiere escucharte tocar en persona. ¿Mañana? Preguntó Margaret, con la voz apenas un susurro. Pero no tengo nada preparado. No he actuado en 3 años. Ni siquiera tengo ropa adecuada para una audición. Catherine Wells levantó la vista de su teléfono. No te preocupes por la ropa. Somos más o menos de la misma talla y tengo armarios llenos de ropa apropiada para conciertos. En cuanto a la preparación, después de lo que acabamos de escuchar, no creo que debas preocuparte por eso tampoco. Otro invitado, un hombre afligido con un traje caro, dio un paso al frente. Soy Robert Chun, el esposo de Victoria. De hecho, dirijo una empresa de representación de talentos. Si la audición de mañana sale bien, y no tengo ninguna duda, me gustaría hablar contigo sobre la representación. Hay oportunidades en esta ciudad para alguien con tu nivel de talento. Margaret sentía que vivía en un sueño. Estas ofertas superaban todo lo que se había atrevido a esperar durante los años oscuros desde la muerte de su esposo. Pero una parte de ella temía creer que fuera real. Temía despertar y encontrarse de nuevo en la cocina lavando platos e intentando pasar desapercibida. La mujer de ojos amables que había mencionado clases de piano para su hija se acercó con una tarjeta de visita. Soy Linda Morrison. Incluso si todas estas otras oportunidades salen bien, me encantaría que le dieras clases a mi hija. Lleva 4 años tomando clases, pero ahora veo que su profesor actual no tiene tu nivel de habilidad ni de comprensión. ¿Cuánto le pagas a su profesor actual?, preguntó Catherine Wells con curiosidad. $200 la hora, respondió Linda. Y, sinceramente, después de esta noche, me doy cuenta de que no hemos aprovechado bien nuestro dinero. Margaret abrió mucho los ojos. $200. Una hora era más de lo que ganaba en un día entero limpiando casas. Si pudiera conseguir unos pocos estudiantes a ese precio, podría dejar sus trabajos de limpieza y volver a centrarse por completo en la música. El doctor Harrison escuchó la conversación y asintió con aprobación. De hecho, eso es un precio muy bajo para una graduada de Juilliard con tu nivel de habilidad. En Manhattan, los profesores con tus credenciales cobran entre $300 y $400 la hora. De 3 a 400, repitió Margaret, sin poder creer lo que oía. Con esos precios, solo necesitaría un puñado de estudiantes para ganar más dinero que sus 3 trabajos de limpieza juntos. Mientras estas conversaciones ocurrían, Richard se ponía cada vez más nervioso en su rincón. Él podía ver cómo su velada cuidadosamente planeada se convertía en un desastre social. La gente a la que había invitado para impresionar con su riqueza y poder ahora estaba más interesada en ayudar a su señora de la limpieza que en hacer negocios con él. Robert Chun seguía hablando con Margaret sobre representación cuando vibró su teléfono. Miró el mensaje y sonrió. Mi asistente me acaba de recordar que tenemos una clienta que busca profesora de piano para sus gemelos. Lleva meses quejándose de que no encuentra a nadie lo suficientemente bueno. Paga $500 la hora y ofrece servicio de transporte para ir y volver de las clases. Margaret sintió que le flaqueaban las rodillas. $500 la hora. Eso era más dinero del que ganaba en una semana entera. Con solo unos pocos estudiantes a esos precios, no solo podría mantenerse a sí misma y a Isabella cómodamente, sino que también podría empezar a ahorrar dinero para la educación universitaria de Isabella. Catherine Wells seguía al teléfono, haciendo una llamada tras otra. Ya te he seleccionado 3 posibles estudiantes, anunció. Todas son familias adineradas dispuestas a pagar tarifas premium por una instrucción de calidad. Y mi esposo quiere hablar sobre la posibilidad de que actúes en sus locales. Cree que podría ser perfecta para su serie de música clásica. La señora Blackwood regresó de su propia llamada con buenas noticias.
La academia está muy interesada. Quieren entrevistarte este jueves. El puesto paga 80,000 pesos al año más beneficios y es solo a tiempo parcial. Así que aún podrías aceptar estudiantes particulares. Margaret se dejó caer pesadamente en una de las sillas de terciopelo, abrumada por la repentina transformación de sus perspectivas. 8,000 pesos al año era más de lo que había ganado con los 3 trabajos de limpieza juntos. Y eso era solo el salario base antes de las clases particulares. Richard finalmente habló desde su rincón, con voz amarga y enojada. Todo esto es muy conmovedor, dijo con una mueca. Pero seamos realistas. Lleva 3 años alejada del mundo de la música. ¿De verdad crees que puede volver a las salas de conciertos y a los prestigiosos puestos de profesora como si nada hubiera pasado? La sala se quedó en silencio y todos se giraron para mirar a Richard con expresión de disgusto. El doctor Harrison dio un paso al frente, con voz fría y autoritaria. Señor Blackwood, dijo con cautela. Llevo 40 años en el mundo de la música. Lo que oí esta noche no fue a alguien que lleva 3 años alejado de la música. Fue a alguien que lleva la música dentro todos los días, esperando la oportunidad de desahogarse. Catherine Wells miró a Richard con abierto desprecio. Y, francamente, Richard, después de cómo trataste a Margaret esta noche, tu opinión sobre sus perspectivas es completamente irrelevante. Lo que hiciste fue cruel e inexcusable. Otros invitados empezaron a asentir, y Margaret pudo ver cómo el rostro de Richard se ponía rojo de ira y vergüenza. Estaba empezando a darse cuenta de que su comportamiento de esta noche no iba a ser simplemente olvidado ni perdonado por sus importantes socios comerciales. Creo, dijo Robert Chen en voz baja, que quizás sea hora de que nos vayamos. Margaret, ¿podrías? ¿Quieres que te llevemos a casa? Tenemos varios coches fuera y me gustaría hablar de la audición de mañana de camino. Margaret miró a su alrededor y vio a todas esas personas que habían pasado de tratarla como una ayuda invisible a ofrecerle oportunidades que podrían transformar su vida. Pensó en Isabella, que esperaba en casa con la renta que debía pagar la semana que viene. En el sueño que había enterrado hacía 3 años, cuando su mundo se derrumbó. Sí, dijo, poniéndose de pie con más confianza de la que había sentido en años. Me gustaría mucho. Mientras los invitados recogían sus abrigos y se preparaban para irse, Margaret notó que varios de ellos evitaban deliberadamente el contacto con Richard. El hombre que había empezado la velada como el poderoso anfitrión que acaparaba la atención de todos ahora era tratado como si tuviera una enfermedad contagiosa. La señora Blackwood se acercó a Margaret una vez más antes de irse. Quiero que sepas, dijo en voz baja, que no tienes que volver a trabajar aquí nunca. Lo que mi marido hizo esta noche fue imperdonable, y no permitiré que vuelvas a sufrir ese trato. Margaret asintió agradecida. Se había estado preguntando cómo podría volver a limpiar esta casa después de todo lo sucedido. Ahora se daba cuenta de que quizá nunca tendría que hacerlo. Otra casa la adoraba mientras caminaba hacia la puerta con el doctor Harrison y los demás invitados. Margaret se volvió una última vez para mirar el piano. El hermoso Steinway volvía a estar en silencio, con la tapa cerrada, pero Margaret sabía que algo fundamental había cambiado. El piano había encontrado su voz esta noche, y ella también. Richard estaba solo en su salón, rodeado de copas vacías y el eco persistente de la música más hermosa que su caro piano había producido jamás. Había querido humillar a alguien para su propio entretenimiento, pero en cambio había revelado su propia personalidad a las personas cuyo respeto más necesitaba. Dodd y Margaret Rodríguez, la señora de la limpieza a la que él había intentado destruir, salían de su casa hacia un futuro más brillante que cualquier cosa que ella se hubiera atrevido a soñar. 3 meses después, Margaret estaba entre bastidores en el Symphony Hall, luciendo un elegante vestido negro de concierto que Catherine Wells había insistido en comprarle. Sus manos estaban tranquilas mientras se preparaba para su tercera actuación en solitario desde aquella fatídica noche en la mansión Blackwood.
El concierto benéfico que el Dr. Harrison había organizado había sido todo un éxito que otros locales empezaron a llamar de inmediato. Margaret podía oír el murmullo del público, que ya había agotado las entradas, a través de las pesadas cortinas. Todavía le asombraba que la gente comprara entradas específicamente para escucharla tocar. Después de 3 años de ser invisible, de limpiar casas ajenas y de pasar desapercibida, ahora era la artista principal en uno de los locales más prestigiosos de la ciudad. Isabella estaba sentada en primera fila, luciendo un vestido nuevo y radiante de orgullo. A los 17 años, vio a su madre transformarse de una agotada señora de la limpieza a una pianista célebre en tan solo unos meses. Las cartas de admisión universitaria habían empezado a llegar la semana pasada, y gracias a los nuevos ingresos de Margaret, podían permitirse enviar a Isabella a cualquier universidad que eligiera. 5 minutos, señorita Rodríguez, susurró la directora de escena. Margaret asintió y respiró hondo. Recordó aquella noche en que Richard Blackwood intentó humillarla delante de sus amigos adinerados. Su intención había sido desmoralizarla, usarla como entretenimiento para su cruel diversión. En cambio, accidentalmente le había devuelto la vida. Las clases habían comenzado de inmediato. Una semana después de aquella cena, Margaret tenía 12 alumnos particulares, todos pagando entre $3 y $500 la hora. La hija de Linda Morrison había progresado más en 2 semanas con Margaret que en 4 años con su anterior profesora. Rápidamente corrió la voz entre las familias adineradas de la ciudad de que había una nueva profesora de piano que valía cualquier precio. El puesto en la academia se había materializado, tal como la señora Blackwood había prometido. Margaret ahora daba clases de piano avanzado 3 días a la semana a los estudiantes más talentosos de la escuela privada más exclusiva de la ciudad. El salario superaba con creces sus expectativas, y los estudiantes eran entusiastas y respetuosos. Eso le recordó por qué se había enamorado de la docencia en un principio. Pero fueron las oportunidades de tocar las que realmente revitalizaron a Margaret. Robert Chun había cumplido su palabra sobre la representación. En menos de un mes, la había contratado para un recital en solitario en salas de toda la ciudad. Las reseñas en los periódicos eran elogiosas, y los críticos la calificaban de trascendental y reveladora. Señorita Rodríguez, anunció la directora de escena. Margaret se dirigió a los bastidores y echó un vistazo al público. La sala estaba completamente llena. 1,500 personas habían pagado para escucharla tocar. En la sección VIP, pudo ver varias caras conocidas de aquella noche en el Blackwoods. El Dr. Harrison estaba allí con su esposa. Catherine y Robert Chun estaban sentados juntos y Linda Morrison había traído a toda su familia. Sin embargo, lo que hizo sonreír a Margaret fue ver al grupo de niños en la sección central. Eran estudiantes de su proyecto más reciente, una escuela de música que había abierto en un almacén reformado en la zona sur de la ciudad. La escuela ofrecía clases de piano gratuitas a niños cuyas familias no podían permitirse clases particulares. Margaret la financió completamente con sus ingresos como profesora, y ya había crecido hasta atender a más de 50 estudiantes. La idea se le ocurrió 6 semanas después de esa noche transformadora. Había estado ganando más dinero del que jamás imaginó. Pero seguía pensando en todos los niños que nunca tendrían la oportunidad de descubrir su talento musical simplemente porque sus familias no podían costear las clases. Decidió cambiar eso, estudiante por estudiante. Margaret subió al escenario entre un estruendoso aplauso. La cálida luz de los focos le iluminaba el rostro mientras se sentaba ante el hermoso piano de Cola Steinway. Este piano era aún más magnífico que el del salón de Richard Blackwood. Y a diferencia de ese instrumento, este se usaba para su propósito previsto todos los días. Empezó con la balada No One de Chopin. El mismo compositor cuyo improvisado fantástico le había cambiado la vida 3 meses atrás. Sus dedos encontraron las teclas con perfecta confianza, y la música que llenó la sala era aún más hermosa que la que había tocado esa noche.
Meses de práctica y presentaciones regulares habían perfeccionado sus habilidades a un nivel aún mayor. Mientras tocaba, Margaret pensaba en el camino que la había traído a ese momento. Los años de lucha tras la muerte de su esposo, el agotamiento de trabajar en 3 empleos de limpieza, la humillación de ser tratada como invisible por personas como Richard Blackwood. Todo ello la había llevado a esto, a su merecido lugar en un escenario de conciertos, compartiendo su don con personas que realmente lo apreciaban. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Richard Blackwood estaba sentado solo en su mansión, que ahora parecía más una prisión que un palacio. Los últimos 3 meses habían sido una pesadilla para él. La noticia de su cruel comportamiento en la cena se extendió rápidamente por sus círculos sociales y empresariales. 3 acuerdos importantes fracasaron cuando sus posibles socios decidieron no trabajar con alguien que trataba tan mal a la gente. La historia incluso llegó a las páginas de sociedad del periódico, aunque no de la forma que Richard hubiera deseado. El titular decía: de señora de la limpieza a sala de conciertos, la extraordinaria trayectoria de una pianista local. El artículo incluía varias citas de invitados a la cena que describían la impactante crueldad de Richard y la extraordinaria gracia de Margaret. Presionada, su esposa se mudó 2 semanas después de la cena, diciéndole que le avergonzaba estar casada con alguien tan despiadado. Varios de sus amigos más cercanos dejaron de devolverle las llamadas, y le pidieron discretamente que renunciara a 2 juntas directivas de organizaciones benéficas. Las consecuencias sociales de esa noche de crueldad lo seguían a todas partes. Richard había intentado contactar con Margaret varias veces, aunque no estaba seguro de qué decirle. Sus llamadas no recibieron respuesta, y cuando intentó enviarle flores a su apartamento, se las devolvieron sin abrir. Margaret le había dejado claro que no quería tener nada que ver con él, y él no podía culparla. De vuelta en la sala sinfónica, Margaret había terminado el Chopin y había pasado a una pieza de Rachmaninoff que demostraba sus increíbles habilidades técnicas. El público estaba en completo silencio, pendiente de cada nota. Este era el tipo de atención respetuosa con el que Margaret había soñado durante sus años en Juilliard, y por fin había vuelto a él. Al terminar su programa formal, el público estalló en una ovación de pie que duró varios minutos. Margaret se puso de pie e hizo una elegante reverencia, y luego volvió a sentarse al piano para su bis. Había elegido una pieza sencilla y hermosa de Debussy que solía interpretar para sus jóvenes alumnos en la escuela gratuita de música. Mientras tocaba, Margaret observaba a los niños del público, que estaban allí gracias a su programa de becas. Sus rostros brillaban de asombro e inspiración. Varios de ellos le habían dicho que escuchar su historia les había hecho creer que todo era posible, que el talento y el trabajo duro podían superar cualquier obstáculo. Después del concierto, Margaret estaba rodeada de simpatizantes y nuevos fans. Las compañías discográficas habían comenzado a contactarla para ofrecerle contratos de grabación, y se hablaba de una gira de conciertos que la llevaría a las principales ciudades del país. Las oportunidades parecían infinitas y Margaret se asombraba a diario de cuánto había cambiado su vida. El Dr. Harrison se acercó a ella durante la recepción posterior al concierto. Margaret, le dijo con una cálida sonrisa, tengo noticias que podrían interesarte. La Ópera Metropolitana está planeando una función especial de gala la próxima primavera. Les gustaría que fueras una de las estrellas. Los ojos de Margaret se abrieron de par en par. La Ópera Metropolitana era uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. Actuar allí marcaría oficialmente su regreso a las altas esferas de la música clásica. Sería un honor, dijo, sintiendo cada palabra. Al final de la velada y al marcharse los últimos simpatizantes, Margaret se encontró sola en el escenario vacío con el piano de concierto. Se sentó y tocó algunas notas suaves, maravillándose de lo diferente que era su vida ahora en comparación con 3 meses atrás. Pensó en Richard Blackwood, sentado solo en su mansión con su caro piano que nunca cantaba. Su intento de humillarla había fracasado de la forma más espectacular posible.
Había pretendido demostrarle que no pertenecía a su mundo de riqueza y cultura. En cambio, accidentalmente había demostrado que pertenecía a un mundo mucho más importante. El mundo del verdadero arte y los logros genuinos. Margaret se levantó del piano y recogió sus partituras. Mañana daría clases a sus alumnos avanzados en la academia, trabajaría con sus alumnos particulares y pasaría la tarde en su escuela de música gratuita, ayudando a los niños a descubrir la magia de la música. Era una vida plena, una vida significativa, una vida que honraba el don que le había sido otorgado. Dot. Al bajar del escenario por última vez esa noche, Margaret sonrió para sí misma. Había aprendido que a veces los peores momentos de la vida pueden convertirse inesperadamente en la puerta de entrada a los mejores. La crueldad de Richard Blackwood había tenido la intención de quebrarla, pero en cambio le había mostrado el camino de regreso a quien siempre estuvo destinada a ser. El piano en el salón de Richard seguía en silencio y sin uso, un hermoso instrumento reducido a una costosa decoración. Pero la música de Margaret ahora llenaba salas de conciertos y alegraba a cientos de estudiantes. Había demostrado que el talento y la dignidad nunca pueden ser arrebatados. Solo pueden estar ocultos temporalmente, esperando el momento adecuado para brillar de nuevo. Y brillar. Era más brillante de lo que nadie, incluida ella misma, hubiera imaginado.